En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 14 de mayo del año 2023, domingo sexto de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada dice: con voz de júbilo, anúncienlo, que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 8 y del 14 al 17. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 65 y el responsorio nos dice: las obras del Señor son admirables. Aleluya. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo, y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Bien, estamos arrancando la semana número 6 de Pascua y nos estamos acercando ya al gran evento que es esta gran fiesta de Pentecostés. Este momento en el que el Señor envía al Paráclito, envía al Espíritu Santo a llenar los corazones, las mentes y los cuerpos de los apóstoles.
Pero ¿qué nos dice la lectura el día de hoy? El día de hoy estamos viendo cómo las obras del Señor son admirables y maravillosas. Empezamos por el Evangelio. El Evangelio me dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Eso es lo que hemos estado escuchando durante la semana, y sobre todo ayer y antier. Si me aman, permanecen en mí. Y si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y aquel que cumpla mis mandamientos, estaré yo en él y él estará en mí. Ese es básicamente el juego de palabras que Jesús usa. Pero en ese juego de palabras está la salvación. Está el verdadero Espíritu de Dios. Porque ¿qué es lo que dice Jesús? Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Jesús fue el primer Paráclito que fue enviado. Jesús fue quien le dio entrada al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al hacerse presente en figura, en cuerpo, un elemento que aquellos, los apóstoles, los discípulos y todos cuantos creyeran en las palabras de Jesús pudieran verlo. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad. Ese es el Espíritu Santo que nos llena y nos habla y nos dice y nos revela la verdad, porque nos revela al Padre y nos revela a Jesús. Yo no los dejaré desamparados, dice Jesús, sino que volveré a ustedes. El mundo ya no me va a ver, ustedes en cambio sí, porque voy a permanecer en ustedes. Voy a permanecer en su idea, en su espíritu, en su corazón, en su vivir, en el mandamiento que les he dado. Ámense los unos a los otros, apóyense los unos a los otros. Ahí es donde yo voy a seguir viviendo en ustedes. Y es la palabra del Padre. Es este Paráclito que va a venir, el que los va a llenar a ustedes, y ese corazón lleno del Espíritu de amor es el que los va a llevar a hacer las grandes obras. ¿Y qué obras encontramos? Bueno, pues encontramos las obras que Felipe está haciendo, y es lo que nos dice en la primera lectura. Felipe se fue a Samaria, y ahí predicaba. Pero no nomás predicaba, sino que hacía aquellas grandes cosas que el Señor había prometido. Hay que recordar que días anteriores decía: si creen en mí, si hacen mis mandamientos, si guardan mi palabra, harán lo mismo que yo y aún con más fuerza. Jesús predicaba, Jesús expulsaba demonios, Jesús curaba, Jesús le daba vida a aquellos que no tenían esperanza, a los tullidos, a los paralíticos, a los enfermos. Y aquí vemos qué es lo que está haciendo Felipe. ¿Qué es lo que decía? De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos. Muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. La alegría, la paz, la armonía se empieza a levantar en aquella ciudad que es de Samaria, aquella ciudad de paganos, aquella ciudad contraria a Jerusalén. Felipe lleva la palabra, pero también lleva la presencia de Jesús. Y Jesús nos ha dicho: aquel que permanece en mí, también mi Padre permanece en él, porque mi Padre está en mí. Felipe es portador del Espíritu de Dios. Felipe es portador de la palabra y de toda la intención de salvación y esperanza que Jesús traía para con los hermanos. Por eso es que Pedro, en esta primera carta, ¿qué es lo que nos dice? Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. ¿Cuál es la razón, cuál es la esperanza que nosotros tenemos cuando predicamos a Jesús? Es llevar el espíritu de paz, es llevar la esperanza, es llevar la salvación al hermano, es acercarlo a la vida eterna.
y, de alguna manera, separarlo del mundo. Por eso es que también escuchábamos durante la semana cómo es que Jesús les decía: yo voy a ser perseguido y ustedes también van a ser perseguidos, porque el mundo no me quiere, el mundo declara la guerra, el mundo trata de expulsar a aquellos que vienen del cielo, aquellos que vienen de arriba, aquellos que hablan en el nombre de Dios, aquellos que hablan en el nombre del Padre. Por eso es que hay que amar, como dice Pedro en esta carta, de corazón al Cristo. ¿Quién es el Cristo? El enviado, el Mesías, el ungido, aquel que tomó la carne de Jesús para hacerse presente en nosotros y llevar la esperanza, llevar la salvación al hermano. Así como Felipe lo está haciendo, Jesús lo hizo. Pero hay que recordar quién fue primero. Jesús fue quien nos trajo el ejemplo. Felipe lo siguió. Y en ese camino estamos llamados todos y cada uno de nosotros, venerar los corazones, en nuestros corazones a Cristo, para poder ser discípulos y amarlos y ser portadores del mandamiento. La oración colecta el día de hoy, domingo 14 de mayo del año 2023, domingo sexto de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo A. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.